La ejecución del laudo solo puede hacerse, correcto, en tanto y en cuanto se cumplan las formalidades de ley. Si no se cumple, el laudo es ejecutable. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento de ejecución? El tribunal arbitral, correcto, es el que declara la ejecución del laudo, correcto, que supongo que eso ha hecho, y la empresa pues, ha hecho caso omiso, no pago. Bueno, lo que corresponde ya es judicializar. O sea, lo que corresponde es iniciar un proceso de ejecución por la vía judicial, correcto, lo que implica, por un lado, hacer la liquidación de la deuda, porque hay una deuda, supongo yo que hay una deuda, hay que hacer la liquidación de la deuda, identificar los beneficiarios e iniciar el proceso de ejecución forzada. ¿Y la ejecución forzada qué cosa es? Embargo, correcto, de las cuentas, de los bienes y obviamente un conjunto de mecanismos que la propia ley establece. Entonces ya entramos a otro escenario. Incluso yo me atrevería a decir, si hay un mandato judicial de cumplimiento, ojo, porque el laudo arbitral, como ustedes saben por teoría, ¿es qué cosa es el laudo? El laudo es un título ejecutivo, ¿correcto? Y como título ejecutivo, ¿qué significa? Que podemos iniciar un proceso de ejecución. Y el proceso es ejecución forzada, ¿correcto? Que es ya una vía, la vía en todo caso, la vía judicial que implicaría que tendríamos que utilizar. Bueno, sí, pues, lamentablemente, aquí ya no es un problema del sindicato, aquí hay un problema de la empresa. Por eso decía de que la empresa en el proceso de negociación colectiva, lamentablemente, cosa que no debe ser así, ¿qué es lo que busca? Busca entramparlo, pues, porque tanto el sindicato como la negociación colectiva y la huelga, para el ámbito empresarial, siempre será mecanismos que no deben ser reconocidos como derechos fundamentales. Y por ellos deben borrarse de un plumazo estos derechos. Por eso, pero obviamente creo que ese es un error de concepción, porque en realidad el sindicato y la negociación colectiva sí permite el desarrollo y fortalecimiento de la empresa. Muy bien. Entonces, sí. Una consultita. Si nos fuéramos nosotros como sindicato al arbitraje, pero en nuestro pliego original, ¿no? No hemos puesto ninguna cláusula pidiendo que como cierre de pliego se nos dé un monto, si nos fuéramos al arbitraje, ¿lo pudiéramos pedir? No. ¿Por qué? Miren, lo que pasa es que si lo pedimos se convierte en un planteamiento nuevo, ¿correcto? Y hemos dicho que el proceso de negociación que va a la vía arbitral se hace sobre la base del planteamiento original del sindicato, ¿correcto? O sea, tu pliego de reclamos tal como lo has presentado originalmente, eso pasa a debate, ¿correcto? Y discusión en el proceso arbitral. Porque, o sea, lo podemos incorporar, claro, pero esa incorporación no sería legal, sería ilegal. Eso es lo que está pasando pues, en este caso, por ejemplo, en la empresa Callar Salud. O sea, nosotros pedimos un bono y ellos nunca han planteado como alternativa un bono. Y recién lo plantean en la etapa arbitral y dicen, ¿saben qué? Nosotros no queremos dar el bono, damos un préstamo. Entonces, para nosotros eso es una propuesta nueva. En consecuencia, si el tribunal arbitral lo admite, eso se convierte en un acto de ilegalidad porque se vulnera el debido proceso arbitral. Muy bien, para ir cerrando el asunto, ¿cuál es el tratamiento de la negociación colectiva en el sector público? Miren, la negociación colectiva en el sector público, a diferencia del sector privado, donde se ha desarrollado plenamente, o sea, el desarrollo pleno de la negociación colectiva ha sido en el sector privado de nuestro país. En cambio, en el sector público no. En el sector público ha tenido múltiples restricciones. El reglamento del decreto legislativo 276, ¿correcto? 276, ya, el decreto supremo 05-90, creo PCM, ya, establece en su artículo 44 la prohibición de la negociación colectiva. Es decir, que la negociación colectiva en el sector público, por lo menos lo que conozco, es que siempre ha tenido restricciones. ¿Y por qué ha tenido restricciones? Porque hay un principio fundamental dentro de la administración pública que tiene que ver con el principio de equilibrio presupuestal. Es decir, que lo que hay que garantizar por encima de todo es el equilibrio presupuestal. Y por lo tanto, otorgarle capacidad de negociación a los trabajadores en el sector público
Fundamentalmente es un atentado al principio de equilibrio presupuestario. Esa es la teoría fundamental. Pero lo que tenemos que tener claro es que en el sector público no existe una sola relación, no solo un régimen laboral. Existen múltiples regímenes laborales. Por ejemplo, existe el régimen laboral 276, que regula la carrera administrativa. Existe el régimen laboral de la actividad privada, que está regulado por el decreto legislativo 728, que en este caso, en el ámbito municipal, es aplicado a los obreros municipales, a los obreros del ámbito regional, por ejemplo, los trabajadores de salud, por ejemplo, a los trabajadores del Centro Recreacional Guampaní, entre otros. ¿Correcto? El régimen laboral del decreto legislativo 1057, los famosos CAS. ¿Correcto? Y hoy día la ley de servicio civil. Todo esto constituye las normas generales que regulan la relación laboral en el sector público. Por lo tanto, no existe una sola relación laboral en el sector público. Existen múltiples relaciones laborales. En el régimen 276, inicialmente se prohibió, ¿correcto?, la negociación colectiva. Sin embargo, el Decreto Supremo 070 es el que va a corregir, de alguna manera, el proceso de negociación colectiva y va a permitir, ¿correcto?, que los trabajadores del sector público puedan negociar. Pero si bien es cierto que podían negociar, pero no podían negociar sobre todo, sino solo podían negociar condiciones de empleo, mas no podían negociar condiciones económicas. ¿Correcto? Muy bien. Decreto legislativo 276. El régimen laboral del decreto legislativo 728, aplicado a los obreros municipales, que es lo más importante. En este caso, la pelea, hoy por ejemplo, la pelea es de que a los obreros municipales, en vista que se les reconoce como trabajadores del régimen de la actividad privada, regulado por el decreto legislativo 728, también se ha aplicado la ley de relaciones colectivas de trabajo. Porque no se olvide que en el sector público las relaciones colectivas de trabajo está regulado por una ley especial. Y ahí también regula la negociación colectiva. En el caso de los obreros, hay un problema. O sea, a ellos se les reconoce como trabajadores 728, lo que quiere decir que son trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, pero no les reconocen la relación colectiva de trabajo. La ley de relaciones colectivas de trabajo no le reconoce. ¿Qué dicen? No. Ellos, si bien es cierto, son trabajadores del régimen de la actividad privada, ellos son regulados por la ley civil y por todas las restricciones, ¿correcto? Las restricciones establecidas en la norma. ¿Y cuál es la restricción que establece a la negociación colectiva? La famosa ley general de presupuesto. ¿Correcto? La ley general de presupuesto. ¿Qué dice la ley general de presupuesto? El artículo 6. El artículo 6 dice, ¿correcto?, que no se puede negociar incrementos regulativos, bonificaciones económicas, ¿correcto?, en el sector público. Por lo tanto, existe una restricción. A partir del año 2006, esta restricción se ha mantenido de forma continua y permanente. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, los obreros municipales o los trabajadores del ámbito público sujetos al régimen 728 sí podían negociar. Claro. Pero lo que no podían negociar, ¿qué cosa es? Incrementos remunerativos o bonificaciones económicas. ¿Y por qué? Porque había una restricción en la ley de presupuesto. ¿Correcto? Pero esto se consolida, esta teoría se consolida con la ley del servicio civil. La ley del servicio civil también plantea restricciones. Es decir, no hay un ejercicio pleno de la negociación colectiva en el sector público. ¿Y por qué no hay un ejercicio pleno de la negociación colectiva en el sector público? Porque existe un principio que se llama el principio de ¿qué? El principio de equilibrio. ¿Correcto? Equilibrio presupuestario. Entonces, según los defensores de esta posición, es que si se admite la negociación colectiva plenamente en el sector público, obviamente esto, desde el punto de vista económico, le estaba trayendo una crisis. Entonces hay que
sido recogida por la Ley de Servicio Civil. ¿Estamos de acuerdo? En conclusión, la negociación colectiva en el sector público no puede ejercerse plenamente. Existen restricciones. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? ¿Qué ha dicho el TC? El TC, hay una sentencia de inconstitucionalidad, si no me equivoco, es el expediente 005 o 008, perdón, de 2005, que establece el principio que reconoce que la negociación colectiva es un derecho fundamental. Y si es un derecho fundamental de los trabajadores, por lo tanto, no puede reconocerse un tipo de negociación para los trabajadores del sector público y otro tipo de negociación para los trabajadores del sector privado. Porque en ambos casos, tanto los trabajadores del sector privado como los trabajadores del sector público, ¿qué son? Trabajadores. Y si son trabajadores, por lo tanto, no se puede restringir el derecho a la negociación. Y además porque es un derecho reconocido por el convenio de OIT y reconocido por la propia Constitución. Tú revisas el artículo 28 y el artículo 42, si no me equivoco, de la Constitución, que señala que si bien es cierto la Constitución no reconoce expresamente el derecho a la negociación colectiva a los trabajadores del sector público, sin embargo, la teoría constitucional dice que la interpretación de la Constitución no puede hacerse por partes, correcto, por partes. Tiene que hacerse de forma sistemática, integradora. Pero no solo integradora en el texto constitucional, sino a la luz de los tratados internacionales. Y los tratados internacionales y convenios internacionales no establecen restricciones, sino dicen que la negociación colectiva se puede negociar cualquier aspecto de la vida laboral, incluido la parte económica. Y si eso es así, entonces la pregunta es, ¿y la restricción de la ley del presupuesto? ¿Es constitucional o no es constitucional? El Tribunal Constitucional señala, correcto, en una sentencia que ha integrado demandas de inconstitucionalidad contra la ley de presupuesto del año 2012, del año 2013, 2014, 2015, que ha establecido que el artículo 6 es inconstitucional, porque vulnera los derechos de los trabajadores del sector público. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha establecido un criterio, ¿correcto? Un criterio que ha suspendido la aplicación de estos términos o de estos criterios jurisprudenciales, ¿correcto? Esta suspensión supone, dice el tribunal, hasta la regulación o la dación de una ley específica que regule la negociación colectiva del sector público. Porque no existe una ley específica que regule la negociación colectiva del sector público. La negociación colectiva está dispersa. Entonces, el tribunal dice, señores del Congreso, ustedes tienen que dar una ley que regule la negociación colectiva del sector público. Y le han puesto como plazo 2017. Lo que quiere decir que este año el Congreso está obligado a dar la ley que regule la negociación colectiva. ¿Correcto? Entonces, pero además el Tribunal Constitucional ha señalado de que cuando hablamos de negociación colectiva no podemos hacer una distinción entre condiciones de empleo y condiciones económicas. El Tribunal Constitucional ha señalado, correcto, al espíritu de los convenios OIT, de que cuando se habla de condiciones de empleo, también se incorporan condiciones económicas. Es decir, que la condición económica o el mejoramiento de las condiciones económicas está incorporado, está dentro, forma parte de las condiciones de empleo. Por lo tanto, esa distinción que hace el legislador entre condiciones económicas y condiciones de empleo es una figura que desnaturaliza la negociación colectiva. Entonces, por lo tanto, el legislador, dice, el legislador está actuando, correcto, o está implementando una política legislativa orientada a restringir y limitar la negociación colectiva del sector público. Y este criterio es lo que está establecido en la ley de presupuesto. ¿Por qué dice? Porque los trabajadores no pueden negociar condiciones económicas. Tú puedes negociar condiciones de empleo. Y si, entonces, ¿te das cuenta? Dice, solo puedes negociar condiciones de empleo. Pero el Tribunal Constitucional dice que dentro de las condiciones de empleo, que dentro del término condiciones de empleo que tienes, también las condiciones económicas.
Entonces es un absurdo diferenciar entre condiciones económicas y condiciones de empleo. Esos mismos criterios están establecidos en la Ley de Servicio Civil. Usted revisa la Ley de Servicio Civil y van a encontrar de que específicamente señala que la negociación colectiva en el sector público solo puede ejercerse, ¿correcto?, en aspectos que tengan que ver con las condiciones de empleo, mas no pueden negociarse condiciones económicas. ¿Qué significa condiciones económicas? Es decir, incrementos remunerativos, bonificaciones, ¿correcto?, aguinaldos, etc. O sea, todas aquellas peticiones que tengan que ver con la naturaleza económica están prohibidas y lo establecen expresamente. Ese extremo de la ley, en abril de 2016, ¿correcto?, 26 de abril de 2016, también como consecuencia de la acumulación de un conjunto de demandas de inconstitucionalidad, ha señalado que son inconstitucionales, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, es inconstitucional la ley de presupuesto y también es inconstitucional la ley de servicio civil. O sea, el tribunal nos ha dado la razón, lo que quiere decir que la negociación colectiva en el sector público tiene que ejercerse plenamente. Pero ¿cuál es el problema? Que si hoy día tú ves la ley de presupuesto del año 2017, cuando ya se promulgó la ley, se promulgó la sentencia del Tribunal Constitucional, o por lo menos ya son públicas las sentencias del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad, y que ya es público la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Servicio Civil, donde señala que esas restricciones son ilegales, inconstitucionales. ¿Qué crees que ha hecho el Congreso de la República con la última ley de presupuesto? Lo ha incorporado, mantiene el criterio restrictivo. Y tú te debes preguntar, ¿y por qué crees que el Tribunal Constitucional ha puesto este criterio de suspensión? Entonces ya el problema no es legal, ya el problema es político. O sea, en realidad, miren, en realidad nosotros podemos estar en una situación de plena ilegalidad, pero cuando hay la voluntad política de mantener esa ilegalidad, ¿correcto?, tendremos las situaciones que hoy ya tenemos, lo que quiere decir que hay poca voluntad política en realidad de reconocer a la negociación colectiva como un derecho pleno en el sector público, lo que quiere decir que los trabajadores del sector público están en las peores condiciones laborales. Y el único mecanismo que les puede permitir mejorar esas condiciones laborales es precisamente la negociación colectiva. Ustedes se pueden imaginar que los trabajadores públicos no tienen un incremento remunerativo hace 25 años y que su remuneración básica es de 50 soles, es de 35 soles en el caso de los trabajadores 276. Es decir, los trabajadores del sector público están en las peores condiciones. Si no fuera por esta figura de los bonos, ¿correcto?, de CAFAE, ya, si no fuera, no sé si ustedes tienen familiares que trabajan en el sector público, pero pregúntenle, ellos tienen un bono que se llama el bono CAFAE. Si no tuvieran este bono, su situación laboral fuera precarísima. Así de simple. Pero ¿sabes cuándo se van a dar cuenta de esa situación precaria? Cuando se jubilen. ¿Correcto? Cuando se jubilen. Porque cuando se jubilan, sus pensiones terminan siendo 200 soles, 100 soles, 150 soles. Y lo más grave es que la compensación por tiempo y servicios de trabajadores de 40, 35 años no superará los 2.000 soles. Esa es la realidad de los trabajadores del sector público. Entonces, por lo tanto, una tarea fundamental es precisamente hacer que la negociación colectiva se convierta en un derecho pleno en el sector público. Y lo que significa que el Congreso o este Congreso tiene que dar una norma que regule o que sistematice y ordene la negociación colectiva, pero en su pleno ejercicio. O sea, no con la voluntad restrictiva que se ha mantenido por lo menos los últimos 30 años. ¿Correcto? Es decir, en la cual, en los hechos reales, hemos tenido dos tipos de trabajadores. Un trabajador del sector público que tiene algunos derechos y un trabajador que está en el sector privado que se le reconoce todos sus derechos. ¿Se dan cuenta? Es decir, el Estado, artículo 1 de la Constitución, artículo 2 de la Constitución dice, la finalidad del Estado, ¿cuál es? Proteger la dignidad de las personas, proteger la dignidad de los trabajadores, de sus
trabajador